Buenos días, te bendiga. Buenos días, te bendiga. Vamos a ir en el libro de Jueces, capítulo 16 ya. 16. Pues sigue hablando de la historia de Sansón, de su obra como juez, de su vida personal. Me parece interesante. Algunos personajes hablan, la Biblia habla sobre la vida de la obra de algunos personajes, exclusivamente de eso. Y otros hablan de su vida privada. Por ejemplo, Sansón habla más de su vida privada que de su obra como juez. Es interesante. Por ejemplo, de Moisés habla muchísimo, exclusivamente de su obra como líder, salvo porque está salpicado porque menciona a su familia, solamente eso. Pero Moisés, la Biblia habla de la obra de Moisés, como líder de Israel que fue, ¿verdad? Pero Sansón no, de Sansón habla muchísimo más de su vida personal, su vida privada, que de su obra como juez. De su obra como se lo relata que fueron 20 años, nada más. Lo cual es interesantísimo. Bueno, supongo que es porque edifica más aprender de la vida de Sansón, de la vida privada de Sansón, que de su obra. Entonces, capítulo 6, libro de Jueces, el pasaje se llama Sansón en Gaza. Capítulo 1, capítulo 6, verso 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche en la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Entonces, aquí me parece interesante una cosa muy interesante. Sansón estaba soltero, vivía solo. Realmente no dice que se haya casado, pero sí, yo pienso que ese era el desvarío de Sansón, el pecado de Sansón, que vivía solo. O sea, sí me entienden, ¿no? O sea, no voy a dar explicaciones, pero Sansón vivía solo, ¿verdad? O sea, esto ya lo había explicado antes, y lo que me va a entender de Sansón es que él no quería cualquier mujer. Como era juez de Israel, porque era juez de Israel, juez de un país entero, una nación entera. No quería cualquier mujer, quería una mujer ideal, única, maravillosa. Eso es lo que me da a entender. Ya lo había explicado antes, que eso es lo que quería, eso es lo que buscaba Sansón. Por eso que insistió tanto con Dalila, ¿verdad? Por eso es que no quería su propio pueblo, porque pues, una mujer judía es muy limpia, muy pulcra, se cuida mucho, ¿verdad? En cambio, una mujer filistea pues es de todo lo contrario, ¿verdad? Por eso que Sansón andaba buscando filisteas. Ve el verso 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus arrojos, se las echó al hombro, y se fue, la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Entonces aquí Sansón hace gala de su fuerza, de su cualidad, y le quita las puertas de la ciudad. ¿Qué significa eso? Que al quitar las puertas de la ciudad, pues le quita la protección en la que ellos confiaban, ¿verdad? Porque era una ciudad muy amurallada, y Sansón le quitó su protección, las puertas. Y se le echó el hombro, y se fue, y la subió a la cumbre. De monte que se delante de bronce, las puertas eran gigantescas, de varios metros de altura, de mucho peso. Y Sansón simplemente las tomó, se le echó el hombro y se las llevó. Entonces aquí viene la historia, y ahí termina ese pasaje. Entonces aquí su Sansón y fue debilitarlos, porque al quitarles la protección en lo que ellos confiaban, que eran las puertas de la ciudad, pues los debilitó, ¿verdad? Un enemigo fácilmente puede entrar y llegar a hacer desastre. Bueno, entonces, aunque el siguiente pasaje es Sansón y Dalila. A ver si me da tiempo de terminarlo. Son bastantes.
Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. No sabemos a qué se dedicaba Dalila, no dice eso, la Biblia no dice eso. Por cierto, creo que sí, sé que, como ya les dije, ya había leído esa historia, creo que Dalila era tejedora, hacía telas. Me parece que sí. Y que eso se dedicaba a Dalila hacía telas. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñalo, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos hacer para que lo atemos y dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Entonces lo que pasa aquí, Sansón defendió a Israel, o sea, los filisteos dominaron sobre Israel en aquella época. Y Sansón siempre lo libertó. Cada vez que los filisteos iban a cobrarles impuestos, tributos, a robarles su cosecha, Sansón los defendía. Eso era el trabajo de Sansón, defender a Israel de los filisteos. Y entonces los filisteos no podían hacer nada, entonces tenían que deshacerse de Sansón, ¿verdad? Pero no pueden detener la obra de Dios, porque Sansón era una obra de Dios, no puede detenerse, ¿verdad? Y entonces aquí ahí se la historia, dice verso 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si mataran con 7 miembros verdes, que aún estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Entonces aquí Sansón empezó a mentirle a Dalila, porque él sabía que se descubría el secreto de su fuerza, pues se iba, se tiraba. De hecho, no es cierto. Aun si Sansón le hubiera dicho la verdad desde el principio, no le hubiera dicho, no le hubiera pasado nada. Una cosa que sepa el secreto de su fuerza, que era su cabellera larga. De hecho, es interesante porque el pelo largo de Sansón no era el origen de su fuerza. Eso representa obediencia. El origen de fuerza era la comunión que tenía con Dios, Sansón. Esto ya lo había visto. Y el origen de la fuerza de Sansón era esa, su comunión con Dios, ¿verdad? Y no, aún si hubiera dicho, no, pues que mi pelo largo. Una cosa que sepa que su pelo largo le da su fuerza, porque eso así lo trata, él lo vio así. Y otra cosa que él se deja cortar el pelo. Y dice, verso 8, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 miembros verdes que aún estaban enjutos, y él ató con ellos. Entonces me parece muy interesante que aquí Dalila jugaba con fuego, porque prácticamente le estaba traicionando delante de sus ojos, delante de Sansón. Y aquí Dalila estaba jugando con fuego. Y yo creo que Dalila estaba probando a Sansón en cierta forma, saber hasta dónde era capaz de llegar cuando veía una traición. Verso 9, ella tenía hombres en acecho en el aposento. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Y entonces le dijo a Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los miembros como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Sansón aquí ya empezó a experimentar lo que era la traición de una mujer, la traición de Dalila. El problema es que Sansón estaba enamorado de ella. ¿Eso qué significa? Que no le va a hacer nada, que va a ignorar todo cuanto haga. ¿Verdad? Porque le gusta a esa mujer, entonces le gusta, sino que me voy a entender la historia, que llegaba de repente a la casa de Dalila.
Verso 10. Entonces Dalila le dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Verso 11. Él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no sean usadas, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Entonces aquí sigue mintiendo. Sansón sabía que su secreto era muy valioso. Aún así, una cosa que sepa, que es que él lo entendió así, Una cosa que sepa que su pelo largo le da su fuerza, y otra cosa que él se lo dejó cortar. Dice verso 12. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo a Sansón: los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Verso 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas, tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Entonces él le dijo: si te quieres y te dejas de mi cabeza con una tela y la asegurares con la estaca. Y él aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Entonces aquí está, de hecho aquí me di cuenta a qué se dedicaba Dalila. Dalila era una tejedora, porque dice: arrancó la estaca del telar. O sea que en la casa de Dalila había un telar. Y había mimbres verdes. En la casa de Dalila había eso que Sansón decía que le quitaba su fuerza. Sería interesante saber para qué sirven los mimbres. Pero, o sea, aquí en la casa de Dalila había un telar, dice: arrancó la estaca del telar con la tela. Dalila hacía telas, eso se dedicaba. Verso 15. Y él le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún que consiste tu gran fuerza. Verso 16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma producía mortal angustia. Entonces aquí Sansón, sabía Sansón que estaba jugando con fuego al decirle alguna cosita de su fuerza. Aún así tendrán que cortarle su pelo. Y él no se va a dejar cortar el pelo. Verso 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca me quedé seguro navaja, porque soy un servo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Pues entonces así lo veía él, ¿verdad? Entonces yo creo que eso de pelo largo era una señal de la obediencia de Sansón. Pero en sí, Dios le daba su fuerza. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué le dio la fuerza de nuevo? Cuando estaba pelón, cuando le quitaron el pelo. Entonces no era por... eso del pelo largo era una señal de la obediencia de Sansón. Solo es una señal de la obediencia de Sansón. De que no toma vino, ni haga esto, ni haga lo otro. ¿Verdad? Pero en sí su fuerza venía de Dios. Dios le daba su fuerza. Por cierto, David era igual que Sansón, por si no lo sabían. David también tenía una gran fuerza, tanto que peleaba con leones y osos. Pues entonces quedamos que el pelo largo era una señal de la obediencia a Dios, una señal solamente. Pero en sí la fuerza en eso venía de Dios. Tanto así que Dios le devolvió su fuerza cuando estaba cautivo, cuando estaba ciego, cuando estaba pelón.
Verso 8, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Entonces aquí hace lo que Judas hizo, lo traicionó. Por dinero, por cierto, qué interesante que Judas y Dalila traicionaron por dinero. Por dinero, los dos traicionaron por dinero. Incluso Balaam, creo que sí, Balaam quería traicionar a Israel por dinero. Aquí Dalila traiciona como Judas, por dinero. E hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las cejas de su cabeza, y él comenzó a afligirlo, pues su fuerza apartó de él. Verso 20, le dijo a Sansón, los filisteos sobre ti. Y él, que despertó de su sueño, se dijo, esta vez seré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. Y le ataron cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Recordemos que o sea, esto que me va a entender, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Eso me va a entender que Sansón en la cárcel meditó en Dios, reflexionó sobre lo que había hecho, porque hay un mandamiento que evita que los israelitas se casen con mujeres extranjeras. Y Sansón hizo exclusivamente eso, meter con mujeres extranjeras. Desde el principio, la primera mujer, la de Timnat, era de los filisteos. Esta cosa dice que llegó una ramera era de los filisteos. Dalila era filistea. Y eso está prohibido. Entonces Sansón en la cárcel comenzó a reflexionar sobre lo que había hecho. Y su cabello empezó a crecer. Lo cual el cabello, aquí me dice que el cabello, dejarlo crecer, no cortarlo, es una señal de la obediencia a Dios. ¿Verdad? No, o sea, es una señal. No lo dije en su fuerza, lo dije en su fuerza es Dios. Entonces, ¿por qué se le fue la fuerza cuando se apartó de él? Porque lo dije en su fuerza era Dios. Y una señal de su obediencia era el pelo largo. Y bueno, es que ese siguiente pasaje dice muerte de Sansón, verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viendo los pueblos alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó a nuestras manos a nuestro enemigo. Él destruyó nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Aquí ellos no estaban muriendo por Sansón, estaban muriendo por su pecado. ¿Verdad? Entonces, recordemos que los filisteos adoraban dioses paganos, adoraban cosas. Dagón era, creo que, era una estatua, pero no sé exactamente qué era Dagón. Pero era un ídolo. Dagón era un ídolo. ¿Verdad? Ellos adoraban incluso a la tierra, a la fertilidad, a la naturaleza, el sol. Ellos adoraban al sol, los filisteos adoraban al sol. Pero entonces, eso mata. Eso es pecado, el pecado mata. La paga del pecado es la muerte. Pero es que hay que entender esto. Le dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Pero la muerte no va a llegar así que, papá, me morí porque adoré a Dios ajeno. No. Llega de diferentes maneras, a veces con enfermedades. La paga del pecado llega de diferentes maneras. Con pestes, con plagas, con guerras, con esclavitud de diferentes formas. ¿Verdad? No siempre, o sea, no es que tú te podrás ante un ídolo, la adores y todo eso y te mueras ahí. No siempre es así. Pues yo no recuerdo un caso donde que una persona se haya postrado ante un ídolo y se haya muerto mismo. Después, yo no me acuerdo, por lo menos no en la Biblia. Pues entonces recordamos que
que la paga el pecado de la muerte. Y aquí los filisteos le echaron la culpa a Sansón. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces aquí estaban como en un aerópago, como un auditorio. Entonces Sansón dijo al joven que le llevaba de la mano: acércame y hazme palpar la columna sobre las que descansan de la casa, para que me apoye sobre ella. Era como un auditorio donde estaba. Y en la casa estaba llena de hombres y mujeres. O sea, en una casa no hay que ver multitud, ¿verdad? Tienen que hacer algo distinto en una casa, como un auditorio. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Entonces aquí, el origen de esa fuerza, ¿cuál es? El clamar a Dios. Aquí claramente, aquí está. No es que yo me lo haya inventado, me lo he sacado de la manga. O es que lo piensa así, no. Él dice la Biblia, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, pero no recuperó su fuerza, ¿cierto? ¿Cuándo Sansón recuperó su fuerza? Cuando clamó a Dios. Dice: Señor Jehová, acuérdate de mí, ahora de mí, y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Entonces aquí está claramente, dice la Biblia que el cabello empezó a crecer, pero a pesar de eso no recuperó su fuerza. Entonces clamó a Dios, entonces ahí fue donde recuperó su fuerza. Verso 29: así luego Sansón de las dos columnas de medio sobre las que descansaba la casa, echó todo su fuerza sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Verso 30: dijo a Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Entonces recordemos que Sansón, que en una pelea creo que fue como, le acabó como con 3000 hombres en una sola pelea. Entonces estoy buscando a ver con cuántos acabó Sansón en una pelea. Ahí dice... Estoy buscando. No encuentro la verdad el número. Y luego dice: no, que Sansón acabó con tantos miles de filisteos. No encuentro el número, no lo encuentro. Qué lástima, no encuentro el número. Por sea, debieron haber sido decenas, cientos de filisteos. Verso 31 dice: y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Bueno, pues allá acaba la vida de Sansón. Qué lástima.
Y pues qué triste, ¿verdad? Que haya acabado así tan desagradable la vida de Sansón, ciego, esclavo y todavía en un accidente que él mismo provocó. Pues eso es la paga del pecado. La paga del pecado pues es la muerte. Sansón pues pagó. Este, o sea, al final pues Sansón hizo su trabajo, que era acabar con los filisteos y los acabó. Y pero también acabó con su propia vida. No por los filisteos, sino por su propio pecado, Sansón. Es lo que pasa, por eso dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Así dice la Biblia. También dice la Biblia que solamente Dios puede redarguir, solamente Dios te puede dar a entender en que te estés equivocando. Solo Dios. Bueno, pues hasta aquí, ahí acá prácticamente el capítulo 16. De hecho, me hubiera gustado haberlo hecho en otro tiempo porque de aquí, o sea, me llevó hora y media prácticamente. Hay tanto que ahorita acabo de entender de esto. Ya lo había predicado antes y tanto que acabo de entender. Por bueno, ni modo. Entonces nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Disfruta este jueves. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.